Le damos la bienvenida al maestro Alejandro Carlos Faría Zúñiga. ¿Qué tal? Buenos días a todos, me da mucho gusto volver a tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes para platicarles del programa de estímulos a la innovación. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen el programa y están familiarizados con él. Es un programa relativamente joven, llevamos 4 convocatorias abiertas y es básicamente la principal herramienta que tiene el gobierno federal para promover la innovación entre las empresas. Lo que quiero hacer el día de hoy es darles un resumen breve de algunos de los logros que hemos logrado con el programa y plantearles un poquito cómo vemos la perspectiva 2013. Básicamente, cuando uno revisa la literatura internacional, lo que uno encuentra es que hay una relación positiva entre la inversión en ciencia, tecnología e innovación que realiza un país, y esto es a través de todos sus agentes, no solo el gobierno, sino también el sector privado, las universidades, las asociaciones civiles. Entre este nivel de inversión y el nivel de ingresos y la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Ahí tenemos una relación positiva indiscutible. Por esta razón, en el CONACYT se decidió instrumentar una serie de políticas públicas que detonaran sobre todo la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación. Sin lugar a dudas, una de las principales funciones o objetivos del gobierno es impulsar con recursos públicos esta inversión, pero cuando uno revisa cuáles son los países que destinan mayores recursos a este rubro, nos encontramos que es sobre todo el sector privado quien realiza la mayor parte de la inversión, ¿no? Sin lugar a dudas, los recursos públicos sirven en un primer momento para detonar esta actividad, ¿no? Y para mostrarle a las empresas que es a través de este camino como se pueden construir ventajas competitivas sustentables. Entonces, a partir del año 2000, el CONACYT comenzó de manera activa a promover la innovación entre las empresas. El primer programa que tuvimos era un programa que probablemente conocían, que era el programa de estímulos fiscales. Ese operó desde el 1999 y hasta 2008. Posteriormente, digamos, en el marco de una discusión de una reforma tributaria, se decidieron eliminar los incentivos, ¿no?, que había a través del ISR para tratar de hacer más eficiente la recaudación, y junto con una recomendación que hizo la OCDE a las políticas de innovación en aquel entonces, se decidió cambiar de un programa de incentivos fiscales, ¿no?, donde en realidad era un apoyo indirecto, ¿no?, donde lo que se le permitía a las empresas era deducir las inversiones que ya habían hecho en la materia, por un programa de subsidios, ¿no?, un programa donde el gobierno da directamente, hace una transferencia de recursos a las empresas para incentivarlas a realizar inversiones en este ramo, ¿no? Es importante que en este programa no financiamos el 100% del costo de los proyectos, sino que ponemos una parte del costo de los proyectos. Digamos, en este caso el gobierno está dispuesto a correr con las empresas con parte del riesgo que es inherente a un proyecto de innovación, pero sí es necesario que la empresa también destine recursos y que que se arriesgue, ¿no?, en el proyecto que está dispuesto a realizar, y por tanto es necesario que ponga una aportación, de manera que el objetivo principal del programa es detonar la inversión privada en ciencia y tecnología, y aunado a ello queremos detonar algunos otros comportamientos que nos parecen importantes en las empresas. Básicamente lo que buscamos es que haya una vinculación efectiva universidad-empresa, ¿no?, donde las empresas y las universidades o los centros de investigación trabajen de manera conjunta en la solución de problemas de la vida real, ¿no?, y con ello generan riqueza. Buscamos también a través de este programa la contratación de maestros y doctores, ¿no? Yo siempre que digo que trabajo en el CONACYT general, el 80% de las veces la siguiente frase que escucho es si puedo hacer algo para conseguirle una beca de posgrado a alguien, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, que el CONACYT es muy conocido por este tema de nuestras becas de posgrado, y decimos, bueno, si estamos becando a un número importante de mexicanos para que estudien sus posgrados, ya sea en México o en el extranjero, pues también lo que nos gustaría es que cuando acaben esos posgrados pues tengan un buen empleo, ¿no? Entonces, a través de este programa lo que se busca es justamente la contratación de maestros y doctores recién egresados, ¿no?, de estos posgrados de calidad. Entonces es uno de los objetivos importantes del programa. También finalmente la generación de propiedad intelectual, ¿no? Lo que queremos es que si las empresas están desarrollando nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios,
que sean capaces de proteger este capital intangible que están desarrollando, ¿no? Entonces también buscamos que los proyectos, en la medida de lo posible, generen patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, derechos de autor, marcas, básicamente, ¿no? Entonces, lo que diría es que este programa de estímulos a la innovación es una herramienta para detonar la inversión privada en ciencia y tecnología, y que además buscamos que a través de estos proyectos haya una vinculación efectiva universidad o academia-empresa, que estemos contratando maestros y doctores y que estemos generando propiedad intelectual, ¿no? Digamos, en la medida que un proyecto genere esas tres cosas, tiene muy buenas posibilidades de ser apoyado. Y a continuación les mostraré, digamos, algunos de los resultados que hemos tenido en la instrumentación del programa en estos 4 años de vida que hemos tenido en él. Aquí lo que les quiero mostrar es básicamente el presupuesto que hemos recibido y el número de proyectos que hemos podido apoyar todos los años. Nosotros recibimos entre 2009 y 2012, hemos podido destinar cerca de 8.300 millones de pesos a estos proyectos de innovación. En 2012 pudimos destinar cerca de 1.950 millones de pesos, pero de manera acumulada estamos en el orden de los 8.300 millones de pesos. Y eso traducido no en dinero sino en proyectos, nos lleva a que en estas 4 convocatorias que hemos tenido hemos podido apoyar 2.245 proyectos de manera acumulada. De esos 522 fueron en el último año, ¿no? Entonces, como verán, es una cantidad de recursos importante, probablemente no del tamaño que a nosotros nos gustaría ver y tal vez no acorde al tamaño de nuestra economía, pero hablar de un volumen de recursos de 8.300 millones de pesos de recursos públicos destinados a las empresas para fomentar la innovación, ya es una cantidad de dinero importante, ¿no? Aquí lo que vemos es cuántas empresas hemos podido beneficiar con este programa. El primer año tuvimos 1.088 empresas que participaron o que metieron una solicitud, y de esas pudimos apoyar a 336, y ha venido, digamos, creciendo. En 2012 hubo 1.335 empresas que presentaron solicitudes a este programa, y de esas 1.335 pudimos apoyar a 434, ¿no? Entonces, de manera acumulada ha habido 3.400 empresas que han metido solicitudes al programa, y de esas hemos podido apoyar a 1.176, ¿no? Entonces, digamos, si sacara en porcentajes más o menos el 35%, ¿no? Entonces, digamos, si el mecanismo de selección fuera estocástico, ¿no? O meramente al azar, uno diría, una empresa que mete una solicitud a este programa tiene una probabilidad de un 35% de salir seleccionada, ¿no? Es un fondo bastante competido, sin embargo, las posibilidades de recibir apoyo tampoco son inalcanzables, ¿no? No es una probabilidad en 1 millón o algo así de obtener un recurso, es una posibilidad bastante tangible de apoyar recursos. Obviamente, si el proyecto entre mejor estructurado está, pues más posibilidades de recibir recursos tiene, ya que el mecanismo de selección no es estocástico, ¿no? Aquí lo que vemos es la inversión privada pública y privada que hemos logrado detonar en estos 4 años. Como ya les mencionaba, CONACYT ha destinado cerca de 8.300 millones de pesos a este programa, y con eso las empresas han puesto otros 11.400 millones de pesos, ¿no? De manera conjunta estamos hablando de 19.600 millones de pesos destinados a proyectos de innovación única y exclusivamente con este programa, ¿no? Al tipo de cambio actual, pues andaremos hablando de algo así como unos 1.500, 1.600 millones de dólares, ¿no? En 4 años, 1.600 millones de dólares es una cantidad ya bastante significativa, ¿no? De nuevo, no del tamaño que a nosotros nos gustaría ver. Nos gustaría ver una mayor, un volumen mucho más importante, pero digamos, ya hay una masa crítica o una cantidad de recursos que es bastante interesante en tan solo 4 años de operación de este programa. Aquí lo que vemos es la participación de las pymes. Aquí generalmente, de nuevo, cuando uno revisa el libro de texto o la literatura, lo que encuentra es que generalmente las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan mucho mayor dificultad para obtener recursos de este tipo de programas, ¿no? Lo que uno encuentra es que generalmente una pyme está preocupada en temas de sobrevivencia, ¿no? En capital de trabajo, en pagar la nómina, en ir en el día a día, y que no tiene, digamos, esta perspectiva o esta oportunidad de competir por fondos para estos proyectos que son de mediano, de largo plazo, que representan cierta incertidumbre. Entonces, lo que hicimos en este programa es
que aunque es un solo programa está dividido en 3 modalidades y lo que hicimos fue emparejar la cancha, ¿no? Lo que dijimos es, bueno, mira, si tú eres un chico universitario que está recién egresado de un posgrado y que pone una empresa y dice, voy a poner una empresa de software y quiero meter un programa, una solicitud de este programa, y si él dijera, bueno, pero ¿y si tengo que competir con Microsoft para obtener fondos de este programa? Pues lo más seguro es que no obtenga los recursos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue emparejar la cancha y entonces hicimos una modalidad donde solo compiten pymes con pymes, ¿no? Y hicimos otra modalidad que es solo para empresas grandes, donde solo compiten las grandes con las grandes, ¿no? De manera que eso garantiza una equidad en la competencia de los recursos. Y digamos eso se denota en el porcentaje de apoyo que hemos venido dando, ¿no? En la primera convocatoria del 100% de los proyectos, 47% fueron presentados, de los proyectos apoyados 47%, 48 fueron presentados por pymes y 52% por empresas grandes, pero lo que hemos visto es una tendencia a favorecer a las pymes dentro de la operación de este programa, ¿no? Para 2012 prácticamente 70% de los proyectos que apoyamos en este programa fueron de MIPYMES y solamente 31% de los recursos, de los proyectos fueron para empresas grandes, ¿no? De manera que ser una empresa pequeña de reciente creación no es un obstáculo para participar en el programa. Acá nosotros, a diferencia de otros programas, no requerimos que la empresa tenga cierto nivel de antigüedad, ¿no? Esa puede ser una empresa de reciente creación, no les pedimos que ya tengan un nivel de facturación o la generación de utilidades previas, ¿no? Como sucedía con el programa anterior. Puede ser una persona que puede ser un spin-off, ¿no? O un startup o un emprendimiento, y alguien dice, pues yo voy por mi primer prototipo, ¿no? Y nunca he facturado nada, no le he vendido nada a nadie, pero creo que tengo una idea que puede ser capitalizable, ¿no? Obviamente sustentada de manera técnica y con un plan de negocios, ¿no? Pero si eso es factible, entonces hay posibilidad de recibir recursos por parte de este programa. Y aquí otra de las cosas importantes, ¿no? Es cómo ha fomentado la vinculación. Acá de nuevo, cuando uno revisa la literatura especializada, lo que se encuentra es que, digamos, en este tema de la vinculación tenemos un problema del huevo y la gallina, ¿no? Uno encuentra por ahí una posición donde uno dice, bueno, si las universidades son las que generan el conocimiento, pues ellas son las que debieran salir y buscar a las empresas y decirles, oye, mira, mi línea de investigación te puede ser de utilidad porque te puede servir para resolver X, Y o Z problema, ¿no? Y hay quien dice que debieran ser las universidades las que debieran buscar a las empresas. Tenemos, digamos, otra línea de pensamiento, ¿no? Nos indican que no, que los que debieran buscar a las universidades debieran ser las empresas, ¿no? Que nadie conoce mejor las necesidades del mercado o las problemáticas que hay en los procesos productivos que los propios empresarios, y que entonces ellos debieran ser los que fueran a la búsqueda de la solución de esos problemas y que por tanto deberían buscar activamente un socio tecnológico, un socio estratégico en las universidades o en los centros públicos. Lo que hemos observado en México es que eso no sucedía, ¿no? Ni de uno ni de otro lado, o al menos no con la intensidad que nosotros hubiéramos deseado. Veíamos que las universidades no buscaban mucho a las empresas y viceversa, las empresas tampoco estaban muy interesadas en convivir con las universidades. Entonces lo que hicimos en este caso pues, fue diseñar un instrumento de política pública donde lo que se hace es poner un incentivo, ¿no? Y decir, oigan, si se juntan y si se hablan y si trabajan de manera conjunta, pues hay recursos para ambas instituciones, ¿no? Entonces nosotros en el programa de estímulos a la innovación tenemos las dos modalidades de InnovaPyme y Innovateca, y los proyectos pueden ser individuales o pueden ser vinculados, pero los porcentajes de apoyo que recibe un proyecto vinculado son mucho mayores a los que tiene una empresa que actúa por sí sola, ¿no? Sin vincularse con la academia. Y tenemos otra tercera modalidad que se llama ProInnova, que ha venido evolucionando y que en esta última convocatoria no solo la vinculación es forzosa, sino que además requiere la intervención de al menos 2 instituciones académicas, ¿no? Entonces eso nos ha dado muy buen resultado, ¿no? La mayoría de los proyectos que estamos apoyando actualmente, cerca del 90% de los proyectos en esta última convocatoria fueron proyectos vinculados, ¿no? Es decir, los proyectos individuales sí se apoyan, pero son la excepción, ¿no? En realidad casi todos los proyectos son vinculados, y entonces eso genera que al final el programa de estímulos a la innovación sea una fuente de captación de recursos importantes para las instituciones académicas, ¿no? Lo que vemos aquí es el número de proyectos que teníamos. En 2009 apoyamos 503 proyectos y de esos 345 fueron vinculados, mientras que en 2012
pudimos apoyar 525 y de esos 476 fueron vinculados, ¿no? Entonces ahí hay una tendencia clara a privilegiar la vinculación academia-empresa. Y al final, pues nos estamos convirtiendo en una fuente de recursos para las universidades, ¿no? En 2012, de los 1.948 millones de pesos que destinamos a los proyectos, de estos 810 fueron a parar a las instituciones académicas, ¿no? Entonces al final somos una fuente de ingresos interesante o atractiva para las instituciones académicas, ¿no? Y no solo para las instituciones, sino también para los estudiantes que están involucrados en los proyectos, o también con los investigadores, ¿no? Digamos, ahí hay una fuente de recursos o de ingresos adicionales para los investigadores que participan en este tipo de proyectos. Yo sé que ahí, si algunos de ustedes son miembros del SNI, me van a decir, híjole, es que yo, por participar en un proyecto de innovación no gano puntos en mi evaluación SNI, entonces ¿para qué me meto en esas cosas, no? Ahí, digamos, en el SNI tienen claro el asunto y han venido trabajando, aunque no tenemos la solución que a nosotros nos gustaría, pero digamos de ir considerando este tema de la innovación como parte de la evaluación del SNI, pero por lo pronto, digamos, y eso sale de nuestra esfera de influencia como programa. Pero como programa lo que sí te puedo decir es, bueno, mira, no sé si te vale para tu SNI, pero lo que sí sé es que puede ser una fuente de recursos interesante para ti, investigador, ¿no? Digamos, ahí es un tema de lo que pacte la empresa con el investigador, no tenemos topes, ¿no? De cuál puede ser el salario que un investigador perciba. De hecho tenemos ahí una partida específica que se llama investigadores asociados y estudiantes asociados, ¿no? Que es básicamente la percepción económica o la gratificación económica que reciben los miembros de la comunidad académica que participan en el programa, adicionalmente de lo que la institución recibe, ¿no? Ya sea para equiparse en laboratorios, por el tema del manejo del proyecto, digamos, por otros conceptos, ¿no? Entonces, un resultado importante es de la vinculación a través del programa. Creemos que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Y que cada vez en mayor medida las empresas y las universidades están interactuando de manera exitosa para encontrar soluciones tangibles a problemas del día a día de las empresas, ¿no? Ya sea para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, ¿no? En términos económicos, digamos, hemos logrado apoyar empresas de muchos sectores económicos, pero ha habido una cierta tendencia hacia la especialización. En estos 4 años ha habido 261 proyectos que son del área de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el caso de automotriz hay 236 proyectos. En el caso de alimentos tenemos 204, agroindustrial 160, química 150, biotecnología 129, salud 127, farmacéutica 111. Aquí, digamos, algo que es muy importante mencionar es que el programa de origen no tiene un sesgo de preselección hacia ningún sector, pero lo que hemos hecho es que en este programa tenemos una visión, digamos, como muy desconcentrada, muy federalizada, y entonces nuestros aliados estratégicos siempre han sido las secretarías de desarrollo económico locales y los consejos estatales de ciencia y tecnología de cada entidad, ¿no? Entonces, en cada estado se conforma un subcomité y cada subcomité tiene la facultad de decidir cuáles son los 5 sectores que ellos consideran estratégicos para su entidad, ¿no? De manera que no es una decisión como centralista o burocrática de alguien en una oficina del DF dijo que lo importante para Morelos era maquinaria industrial, ¿no? Sino que es el estado de Morelos el que decide cuáles de estos sectores pueden ser estratégicos, y a la hora de la evaluación los proyectos que son de esos sectores estratégicos para cada entidad tienen ahí un plus en la evaluación, ¿no? No es que no puedan participar los de los otros sectores, sino que hay ahí, digamos, un premio, unos puntitos extras para los proyectos que son de los sectores prioritarios. Entonces, bueno, así se ha distribuido más o menos por sectores económicos los apoyos que hemos dado en el programa. Y aquí de 2009 a 2012 tenemos los apoyos que hemos dado. En 2009 solamente Campeche y Guerrero no tuvieron proyectos apoyados, pero a partir de 2010 apoyan proyectos de todos los estados, ¿no? Esto es importante porque el programa anterior era el programa de estímulos fiscales. Todo el recurso se concentraba más o menos en unas 8 entidades, dentro de las cuales estaba Morelos afortunadamente, pero digamos al resto del país no le llegaban demasiados recursos, ¿no? Entonces cuando hicimos el diseño de este programa, por eso hicimos esta alianza estratégica con las Secretarías de Desarrollo Económico y
con los consejos estatales de ciencia y tecnología. Obviamente en 2009 en el país no existía ninguna Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con cual pudiéramos tener un aliado estratégico en cada estado. Decimos, bueno, lo que tenemos son Secretarías de Desarrollo Económico, entonces hicimos una alianza con ellos y hemos garantizado que al menos todas las entidades reciben recursos, ¿no? En el caso de Morelos, hemos podido apoyar 190 proyectos en estos 4 años y hemos podido destinar, al revés, son 66 proyectos y hemos destinado 190 millones de pesos, ¿no? Para empresas morelenses. Y, digamos, todas las entidades han logrado tener tanto proyectos como recursos, ¿no? Obviamente en aquellas entidades más densamente pobladas y con una mayor aportación al Producto Interno Bruto, como el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, hay una mayor concentración de los recursos, pero digamos, se ha logrado tener un alcance verdaderamente nacional del programa, ¿no? Y no concentrado en un puño de estados. Entonces, digamos, esos son algunos de los números del programa, y ya para finalizar rápidamente algunos de los primeros impactos, ¿no? Y por qué es importante, digamos, por qué consideramos que es fundamental seguir apoyando este programa. La convocatoria de 2012, ahorita las empresas están realizando sus proyectos, tienen hasta el 31 de diciembre para terminarlos y luego tienen 30 días para darnos sus informes, y en esos informes es donde nosotros les preguntamos estas cosas. Entonces todavía no tenemos el impacto de 2012, pero hasta de 2009 a 2011 lo que las empresas que han sido beneficiadas nos han declarado haber contratado a 425 doctores, ¿no? Entonces eso es algo que nos da mucho gusto, saber que 425 personas recién egresadas de su doctorado encontraron empleo en la industria. Está muy bien, ¿no? Digamos, siempre, digamos, es bueno que cuando graduamos un doctor se pueda incorporar a alguna universidad o algún centro público, ¿no? Pero si además de eso tenemos también la opción de ser contratado en la industria, pues digamos, abrimos la gama de posibilidades, ¿no? En el caso de maestros hemos logrado, las empresas han declarado haber contratado 919 maestros, 3.800 licenciados, 9.400 operarios, y en teoría las empresas beneficiarias del programa han declarado haber contratado 14.000 personas, ¿no? En estos 4 años. En el caso de nuevos productos, procesos o servicios, las empresas han declarado haber desarrollado 4.900 nuevos productos, 2.259 procesos y 1.022 servicios. En total estamos hablando de 8.233 productos, procesos o servicios, ¿no? Lo cual complementa la oferta productiva que tiene el aparato productivo nacional. En el caso de propiedad intelectual, digamos, aquí obviamente el otorgamiento de una patente no es algo que se hace de manera inmediata, ¿no? Es un proceso que toma algún periodo de tiempo, pero lo que las empresas nos declaran es haber solicitado, haber iniciado la solicitud, ya sea de una patente, de un modelo de utilidad o de un derecho de autor. En 2009 nos dijeron que 267 lo iniciaron, en 2010 605 y en 2011 784, de manera que al final tendríamos unos 1.656 inicios de protección de la propiedad intelectual a través del programa, ¿no? Digamos, ese rato es relevante considerando que, de acuerdo al INPE, que hay gente del INPE que no me dejará mentir, en 2010 las patentes solicitadas por mexicanos no llegaron a 1.000, ¿no? Entonces, digamos, creemos que con este programa de fomento, sobre todo a pymes de origen nacional que están iniciando, digamos, estas solicitudes de protección a su capital intangible, podremos, digamos, contribuir de manera importante a incrementar las cifras de patentamiento en México. Y finalmente algunas cifras de impactos en ventas y utilidad. Aquí, digamos, la relación entre utilidades e inversión pública de 2011 nos da una relación de 3:1, ¿no? Es decir, por cada peso que el gobierno federal destina a este programa, lo que estamos viendo es que las empresas incrementan sus utilidades por 3 veces, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este es uno de los principales objetivos del programa, mostrarle a las empresas que innovando con aplicaciones de ciencia y tecnología, lo que se puede hacer es ganar más dinero, ¿no? O sea, no es un asunto de que les pedimos que contraten maestros y doctores porque sean buena onda, ¿no? O por una cosa caritativa, ¿no? Contraten maestros y doctores, vincúlense con la academia y generen propiedad intelectual porque eso es negocio, ¿no? Ese es el mensaje que
queremos dejarle a través de ese programa de estímulos a la innovación. Y bueno, ya para terminar finalmente, cómo nos ha ido en algunos indicadores, ¿no? Todo el mundo conoce las cifras del Foro Económico Mundial, en el índice de competitividad. El índice tiene algunos pilares, ¿no? Y uno de esos pilares es el subíndice de innovación y sofisticación de factores. De acuerdo al WEF, en este último informe, en el 2012-2013, estamos en la posición 49, ¿no? Digamos, todavía estamos bastante lejos de la que nosotros nos gustaría hacer. La buena noticia es que hubo un cambio de tendencia, ¿no? Mientras que en los últimos 8 años, cada vez que salía el informe era, este año perdimos tantos lugares, este año perdimos tantos, este año perdimos tanto, ¿no? Y al inicio de la década, más o menos en el 2000 andábamos por ahí del lugar 35, 36, ¿no? Y hace 2, 3 años andábamos por ahí en los lugares 60 y tantos, ¿no? Es buena noticia que haya habido un cambio de tendencia. En este 2013 nos ubicamos en el, 2012-2013 estuvimos en el lugar 49. Ello quiere decir que logramos avanzar 6 lugares respecto al reporte previo, cuando estábamos en el lugar 55, y comparado con el reporte anterior habíamos logrado avanzar 14 lugares, ¿no? Es decir, hace 2 reportes estábamos en el lugar 63, ¿no? Entonces, digamos, en total hemos logrado avanzar 14 lugares a nivel mundial, ¿no? Todavía lejos de Estados Unidos y de Canadá, digamos que son los países de Norteamérica mejor posicionados en este índice, y de acuerdo a esta publicación, con un nivel similar al que tienen Chile y Brasil, ¿no? Y por delante de países como Argentina o como Colombia, específicamente en este tema de innovación, ¿no? Y este índice de innovación, ¿cómo se compone? Se compone por estos, se les agrega de esta manera. Lo que miden es las compras gubernamentales de productos tecnológicos, la vinculación academia-empresa, el gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la capacidad de innovación, la calidad de las instituciones de investigación y desarrollo, la disponibilidad de ingenieros y científicos, y las patentes por millón de habitantes, ¿no? Entonces, en el caso de las cosas que están más estrictamente relacionadas con el programa de estímulos a la innovación, es este tema de vinculación academia-empresa, fomentar la inversión privada en investigación y desarrollo y, digamos, incrementar la capacidad de innovación. En todos estos casos hemos logrado avances importantes, ¿no? En vinculación logramos avanzar 17 lugares, en gasto de las empresas en investigación y desarrollo logramos avanzar 31 lugares, y en capacidad de innovación logramos avanzar 11 lugares, ¿no? Entonces, digamos, son buenas noticias, ¿no? Digamos, un cambio de tendencia y una mejora, lo cual no quiere decir que estemos contentos o satisfechos con estar en este lugar del ranking, ¿no? Lugar 42, 59, 75, obviamente denota, digamos, un cierto retraso en la materia, ¿no? Obviamente se requieren mucho más acciones y mucho más recursos para detonar de manera efectiva este tema de la innovación, pero es un primer paso, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para terminar, pues la Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología de Morelos será una herramienta fundamental en la construcción de un contrato social en la materia, ¿no? Que posiciona el conocimiento como generador de bienestar en los ciudadanos, ¿no? Y pues tendrá el reto de articular al sistema estatal de innovación desde una perspectiva incluyente y abierta, como ya nos narraron el gobernador y la secretaria en las intervenciones previas, ¿no? Para poder así detonar el potencial del conocimiento como generador de soluciones y competitividad del tejido productivo local. Y pues bueno, de parte del CONACYT, felicitarlos, ¿no? Por esta acción que coloca a Morelos en la vanguardia, digamos, en la materia, ¿no? Creo que es la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que existe en el país, ¿no? Entonces, pues enhorabuena y les deseamos mucho éxito en esta aventura que han decidido comenzar el día de hoy. Y con eso terminaría mi intervención. A continuación creo que vamos a tener empresas que han sido beneficiadas por el programa en convocatorias anteriores, el caso de Forza Global y de Equipos Médicos Vizcarra, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Respecto a la perspectiva 2013 y la petición de la secretaria de incrementar recursos para el estado de Morelos, hasta este momento, digamos, nosotros generalmente, si ya conocían el programa, por estas fechas ya teníamos lanzada la convocatoria de cada año, ¿no? Nuestra convocatoria es anual y generalmente nosotros las últimas semanas de noviembre, las primeras de diciembre es cuando lanzábamos nuestra convocatoria. Nosotros no podemos sacar convocatoria hasta que no sabemos si es oficial que tenemos o no tenemos recursos para el siguiente año. Entonces,
digamos, en un año normal, el Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para hacer su propuesta formal a la Cámara de Diputados, y luego la Cámara tiene de límite hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto. Entonces nosotros generalmente el 16 de noviembre sabemos con certeza cuántos recursos va a tener el programa. En este caso, por ser un año de transición, esos periodos se recorrieron y ahora el Ejecutivo tiene hasta el 15 de diciembre para hacer su propuesta formal a la Cámara de Diputados, y luego los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto, de manera que nosotros como CONACYT no sabremos hasta el 1 o el 2 de enero con certeza si este programa contará con una asignación presupuestal para el siguiente año, y por eso no hemos lanzado convocatoria. Tenemos todo listo para que en caso de que haya recursos, las primeras semanas de enero lancemos la convocatoria de este 2013. La perspectiva parece que viene bien, ¿no? Digamos, generalmente el proceso presupuestal es que las dependencias hacemos nuestra carta Santa Claus a la Secretaría de Hacienda y le decimos: para este programa necesito tanto dinero, para este tanto, y de ahí Hacienda te da un techo presupuestal y te dice: a ver, de esto que necesitas, lo más que te podremos dar es X, Y o Z dinero. Y en teoría eso es lo que se presenta formalmente al Congreso. Y luego los diputados pues tienen la facultad de subirle, de bajarle o incluso de quitarlo o de desaparecerlo, ¿no? Entonces por eso nosotros nunca publicamos convocatoria hasta que los diputados aprueben el presupuesto. La buena noticia es que hasta este momento, digamos, nosotros hicimos nuestra carta Santa Claus a Hacienda, nosotros les pedimos 5,000 millones de pesos para el programa. En años pasados nuestro techo presupuestal siempre andaba por ahí de los 2,000, 2,400 millones de pesos. Para este año el techo presupuestal que nos comunicaron es sustantivamente más alto que el que hemos venido manejando en estos años. Todavía no hay nada oficial, ¿no? Digamos, hasta que el Ejecutivo no haga la entrega formal del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2013 no será oficial. Pero lo que puedo adelantarles es que de manera preliminar el techo presupuestal que nos comunicó Hacienda es sustancialmente mayor a lo que hemos venido manejando en estos últimos años. Entonces, si de ser así, seguramente estaríamos en posibilidades de acceder a la petición de la secretaria de incrementar sensiblemente los recursos no solo de Morelos, sino de todos los demás estados. Pero bueno, lo sabremos con certeza hasta el 15 de diciembre, y luego los diputados siempre pueden echarnos una manita o desaparecer el programa, uno nunca sabe, pero bueno, al parecer las gestiones que se han venido haciendo ahora en la Comisión de Ciencia y Tecnología, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, van por buen camino, ¿no? En el Senado está el maestro Juan Carlos Romero Hicks, que era el director anterior del CONACYT. Entonces él digamos, está convencido de las bondades y los beneficios de este programa, así que creemos que hay una buena recepción en el órgano legislativo, en ambos, de manera que esperamos que, si todo sale bien, las primeras semanas de enero lancemos la convocatoria 2013, poder darles la buena noticia de que hay un incremento sustancial de recursos para las empresas morelenses, y de ser así, como todos los años, seguramente haremos un taller ya muy particular para ayudarle a las empresas o explicarles cuáles son los requisitos, los procedimientos, la tramitología y demás cosas que se requieren para poder meter una solicitud al programa. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.